es hablar de las fuerzas políticas, sociales, culturales, que no aceptan el sistema dominante tal como está establecido. Pero hay que hablar, cuando se habla de la izquierda, de una diversidad de la izquierda y de dos grandes campos de fuerzas de izquierda históricamente conformadas, como fenómeno no solo nacional, sino sobre todo como fenómeno internacional. Una es la izquierda revolucionaria, la que se plantea abolir el sistema dominante, reemplazarlo, sustituirlo, en este caso el sistema capitalista, y en el contexto mundial el sistema capitalista imperialista. Y otra izquierda es la que no lo acepta como está, pero se queda simplemente en la propuesta para reformar el sistema. Entonces podemos hablar también de una izquierda reformista. Pero la diversidad no se limita a dos grandes campos, sino que tiene mucho más expresiones y matices, dado los procesos de conformación de la misma a partir de fenómenos que se han registrado en la historia, en la lucha de clase, en las grandes confrontaciones, en la conformación de las diferentes corrientes políticas de izquierda. Las bases conceptuales son distintas, las propias separaciones, divisiones en el campo de la izquierda dieron lugar a una gran diversidad. Y se habla de izquierda troquista, por ejemplo, o de izquierda stalinista, se habla de izquierda nacionalista, se habla de izquierda gramsciana, la que se inspiró en Gramsci. Algunos hablan también en América Latina de izquierda guevarista. Está todo el tema del impacto de José Carlos Mariátegui en la historia de Perú y de nuestra América como pensador marxista. Y así se pueden encontrar diferentes fuentes de inspiración que también dan movimientos con características distintas. Pero nos vamos a concentrar hoy en hablar sobre todo de la izquierda en la República Dominicana, aunque lógicamente el impacto internacional y el rol que jugó Europa, el movimiento obrero europeo en la historia de la conformación de las izquierdas ha impactado históricamente a la República Dominicana, hasta el punto que muchos hablan con razón de una fuerte corriente eurocentrista, es decir, que pone como modelo las corrientes europeas en los procesos latinoamericanos, y como también desde los movimientos revolucionarios se han hecho esfuerzos para darle más carácter latinoamericano, caribeño a los movimientos revolucionarios del continente. Es una brega también constante entre las raíces nacionales, regionales, continentales del proceso y la matriz muchas veces europea de la teoría revolucionaria. Uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, de la conformación de la izquierda marxista en sentido general, fue Carlos Marx. Y naturalmente su elaboración se hizo en las condiciones de Europa de sus tiempos, de Inglaterra, de Alemania, y eso también marca el impacto de Lenin en todo el proceso revolucionario, en la conformación del movimiento comunista. Y Lenin nace en Rusia, desarrolla su teoría en Rusia, es un pensador que desborda esas fronteras nacionales, pero también está un tanto marcado por la Europa, por la propia Rusia. Entonces, siempre se ha planteado la necesidad de un esfuerzo por darle cada vez más carácter, impresión de lo nacional, de lo regional, de lo continental a los movimientos revolucionarios que operan en diferentes continentes. En el caso de la República Dominicana nos vamos a referir solamente para estimular la discusión a algunos periodos históricos. La izquierda marxista en la República Dominicana tiene un balbuceo, es una expresión embrionaria en los años 20 por el impacto que tuvo la revolución bolchevique en el país, y especialmente
Eso se expresó a través de un libro de Chapuzó titulado El porqué del bolchevismo, que se imprimió y se difundió en la República Dominicana. Y tuvo también una escuelita que se estableció en La Vega de estudio marxista, a cargo del profesor Soñé y su esposa, doña Elvira, quienes fueron capaces en esos tiempos, en el año 21, de poner una bandera roja en su escuela con la hoja y el martillo. Esos son los primeros balbuceos, pero ciertamente ya la construcción de un movimiento vinculado a la clase obrera, con ideas marxistas, se comienza a conformar sobre todo con el impacto de la inmigración española, de la guerra civil, comunista, anarquista, en la República Dominicana. Los clubes, los primeros clubes, su vínculo con el movimiento obrero del este del país, sobre todo en La Romana, en San Pedro de Macorís. Y tiene una presión bastante alta en los años 40 con las grandes huelgas del este del país, la formación en el año 44 del Partido Democrático Revolucionario Dominicano, que fue el primer partido comunista del país y que se definía en sus estatutos como partido marxista, leninista, estalinista, que luego se transforma en Partido Socialista Popular, emerge a la vida pública con mucho ímpetu en medio de la tiranía trujillista en el año 46, adopta el nombre también de Partido Socialista Popular, y aquí viene lo que le hablaba, la gravitación también de los factores externos siempre en los procesos nacionales, porque en Estados Unidos existió el movimiento comunista de los Estados Unidos, encabezado por Brauer, dio lugar a una corriente que le llamaron brauderismo, en la que planteaba que los partidos comunistas en la posguerra no debían llamarse tales, a pesar de que Lenin había dicho que el nombre científicamente exacto era ese, sino que debían llamarse preferiblemente socialistas. Y entonces el Partido Comunista Dominicano, que tampoco nació con ese nombre, sino como Partido Revolucionario Democrático Dominicano, adopta el nombre del Partido Socialista Popular, que era el nombre del Partido Comunista de Cuba, porque importantes dirigentes obreros y revolucionarios de este país estuvieron en Cuba en el exilio, se vincularon al Partido Comunista, como fue el caso de Freddy Valdés, fundador del Partido Comunista, y se establecen esos vínculos y esas relaciones. Hay un periodo podemos decir, inicial de la formación de las izquierdas en la República Dominicana, que tuvo, cuando cogemos como punto de partida la llamada era de Trujillo y la resistencia a la tiranía, que tuvo su primera gran expresión en el Partido Socialista Popular, y que luego, ya con las luchas que se libraban desde el exilio, la presencia de muchos revolucionarios en Cuba, pues se funda también el Movimiento Popular Dominicano, que cabeza Máximo López Molina y otros. Y son los dos con distancia naturalmente entre uno y otro, porque el Movimiento Popular Dominicano se forma después del triunfo de Sierra Maestra. Los Ramos Peguero habían participado incluso en la insurrección de Sierra Maestra con Fidel, y se inspiran, era un movimiento fundamentalmente inspirado en el fidelismo, en la Revolución Cubana. Ni siquiera inicialmente el Movimiento Popular Dominicano se llama Partido Marxista-Leninista, es posteriormente. Pero ya hay un movimiento que también recibe el impacto de la Revolución Cubana adentro del país, a partir del impacto que tuvo en el país la expedición de junio de 1959. Después del triunfo de la Revolución Cubana, la revolución decide ayudar a los revolucionarios dominicanos que están en el exilio, una parte de ellos en Cuba, en Estados Unidos, en Venezuela, y se conforma en el Movimiento de Liberación Dominicana, que encabeza Jiménez Moya, y que intentaba, era un tanto
un movimiento inspirado en el movimiento 26 de julio de Cuba. Una franca movimiento claro de izquierda, revolucionario en el sentido que se planteaba abolir el régimen establecido e iniciar un proceso de grandes transformaciones en el país. Es conocido lo que pasa con la expedición de junio del 59, es un revés militar que sin embargo se convierte en una importante victoria política al agrietar los muros de la tiranía, abrir las compuertas internas de conformación de un movimiento revolucionario clandestino que se inspira en la fecha del 14 de junio y que adopta el nombre de Movimiento Revolucionario Clandestino 14 de junio. También inspirado en la Revolución Cubana, con un fuerte contenido antiimperialista, sin proclama todavía socialista, sin adopción en sentido general del marxismo, pero hay que decir que ya el Partido Socialista Popular había participado de manera muy destacada en la expedición de junio del 59. Y 19 militantes comunistas, 6 de ellos de la dirección del Partido Socialista Popular, participan en la expedición de junio, y eso tiene también un impacto en la propia conformación del movimiento revolucionario clandestino 14 de junio en términos de ideas. Ahí tenemos los 3 troncos fundamentales de la izquierda. El Partido Socialista Popular, después de su lucha estelar en los años 40 y de su enorme aporte a la expedición de junio del 59, pues se queda como partido de exilio fundamentalmente, tarda en regresar a la República Dominicana. El movimiento popular dominicano decide regresar antes de la caída de Trujillo, aprovecha un momento determinado y hasta hace un nivel de entendimiento para regresar sin compromiso fundamental en la tiranía, sino todo lo contrario, con la decisión de desafiarla. Algunos de los presentes aquí podemos rememorar la presencia del movimiento popular en la avenida Duarte, entonces José Trujillo Valdés, con una bocina exhortando a la lucha contra la tiranía trujillista y además planteando la idea de la revolución en el país. Eso le da posibilidades de insertarse en las luchas post-ajusticiamiento del tirano, un movimiento emergente además. Ya el 14 de junio estaba muy enraizado y el Partido Socialista Popular se rezaga un tanto en venir, pero viene finalmente a finales de los años 60, principios de los 70, se reorganiza y ahí se conforman los 3 principales troncos de la izquierda dominicana, que son los que juegan un papel sumamente importante, en muchos casos complementario, naturalmente con un aporte en términos numéricos de presencia militante mucho más grande del 14 de junio, pero que juegan un papel muy importante, tanto en la lucha contra el golpe de Estado a Juan Bosch y el régimen del Triunvirato, lo cual también le da mucha fuerza a la izquierda, el rol estelar que juega en esa lucha, vinculado al movimiento obrero del este del país, a OASI, al sindicato de Romana, a los sindicatos de choferes, el movimiento estudiantil emergente. Los 3 partidos de la izquierda tenían raíces de diferentes niveles y grados en esa fuerza social que emergían y que tomaban las calles de la República Dominicana. El impacto de esa resistencia llega, como ustedes saben, a los cuarteles hasta el punto de crear una corriente como el movimiento constitucionalista, naturalmente también por el impacto mismo del PRD derrocado, de la figura de Bosch, del liderazgo de Bosch. Todos esos factores se juntan para producir el levantamiento de abril. Estoy hablando muy rápidamente porque esos episodios son bastante conocidos, pero es para un tanto hablar de ese pasado de la izquierda, sus grandes momentos de auge, sus momentos de estelares, podemos decir. El mayor de todo fue la participación en la Revolución de Abril del 65, donde sin duda alguna la izquierda fue la fuerza más determinante y firme en la defensa de ese proceso y en sus ímpetus
hasta convertirse en un proceso que tendía a ser una revolución popular, transformadora en la República Dominicana, de tal nivel que provoca la intervención de los Estados Unidos. Y eso también marca un momento que tenemos que ver en el proceso histórico en términos de la formación de la izquierda y sus vicisitudes. Hay momentos de auge, momentos de logros, momentos de crecimiento y momentos también de enormes dificultades, fraccionamiento, dispersión, exterminio, en muchos casos, que sobre todo se manifiestan de manera muy fuerte a partir de la intervención militar de los Estados Unidos en el país, que no es un hecho cualquiera, y que ha marcado la historia posterior de la izquierda en la República Dominicana. Fíjense ustedes que hasta abril, ese abril victorioso, hay 3 corrientes de la izquierda dominicana, ya fuertemente influidas por ideas marxistas las 3, con perspectiva de crecer, con perspectiva de convertirse en una gran fuerza política. Ya el 14 de junio lo era. Sin duda, el 14 fue afectado, aunque se creció también en la Revolución de Abril, fue muy afectado con la muerte de su líder en la guerrilla del 73. Porque Manolo Tavares Justo, antes que surgiera la figura de Camaño, fue el líder fundamental, principal del movimiento revolucionario, de las izquierdas en sentido general, de la joven generación en el periodo post-tiranía. Naturalmente que la muerte del principal dirigente afecta todo el proceso. Sin embargo, la Revolución de Abril, la participación en la Revolución de Abril, la autoridad que gana la izquierda en la Revolución de Abril, pues le permite repuntar de nuevo con perspectiva. Es la intervención militar de los Estados Unidos que crea una nueva situación. Y yo le decía que en la historia de la izquierda, sin temer examinar sus desaciertos, sus errores, hay que poner un antes y un después en la intervención de Estados Unidos. Porque esa es una intervención que tiene la característica de una contrarrevolución imperial. Todas las intervenciones anteriores de Estados Unidos habían sido intervenciones de expansión del capitalismo norteamericano, estadounidense, del naciente imperialismo. Las intervenciones de los años 14, 15, 16, los años 20, eran intervenciones expansionistas. Controlar economía, controlar aduanas, construir ferrocarriles, imponerse para captar recursos naturales, minas, sobre todo recursos mineros, yacimientos mineros valiosos. Pero esta tiene el carácter de impedir la segunda revolución democrática popular de profundo contenido social en el hemisferio occidental. La primera había sido la Revolución Cubana. Y lógicamente alerta al imperio, le dice que eran posibles revoluciones de ese tipo, y el imperio se prepara para impedirla, aunque fuera con sus propias tropas. No es accidental que el ejército que la Revolución de Abril derrota para formar un nuevo ejército, un ejército a base de la corriente de los militares constitucionalistas y del pueblo en armas, tenía 40.000 efectivos aproximadamente, que era el ejército heredado de la tiranía de Trujillo. Y Estados Unidos desembarca con 42.000 soldados que sustituye el viejo ejército, porque ciertamente esa fue la acción que tendía a arrancar de raíz la tiranía, lo que no se pudo hacer en el año 61-62, porque fue más bien
también un recambio político mediatizado. Es decir, la República Dominicana y las izquierdas tenían la posibilidad de una emergencia enorme a partir de la victoria de abril. La intervención corta esa posibilidad. Y no la corta solo en el acto, sino que programa una acción contrarrevolucionaria persistente. Entroniza el terrorismo de Estado para diezmar las principales cabezas de la izquierda. La izquierda ya se había ampliado con otras corrientes, podemos decir. Esto quizás es atrevido lo que voy a decir, pero no solo teníamos ya un movimiento revolucionario 14 de junio fuerte, fuerza militar casi determinante en los comandos de abril, un partido socialista popular que cambia su nombre en la revolución por el Partido Comunista Dominicano, fortalecido también, un MPD que aunque inicialmente no entendió la revolución y dijo, esta es la revolución de la burguesía, se incorpora totalmente a ella, sino además que el impacto de la revolución y la acción imperialista contra ella radicaliza a los militares constitucionalistas y los izquierdiza en cierta medida, los convierte en corriente de izquierda y radicaliza al propio Partido Revolucionario Dominicano, que deja de ser un partido simplemente liberal reformista y se convierte en una fuerza nacionalista revolucionaria en ese periodo post-revolución, lo que implica una ampliación del abanico de las fuerzas de izquierda en el país, que Estados Unidos se propuso y logró, no solo con la política de exterminio, de terrorismo de Estado, de asesinatos, sino con múltiples técnicas no debidamente estudiadas en la República Dominicana, que implican también la inducción, la infiltración, la inducción de la división, aprovechando los factores externos que dividían. El movimiento comunista internacional se había fraccionado en ese periodo, las posiciones chinas, las posiciones soviéticas, luego también las propias posiciones chinas tienen la escisión con Albania, se crean nuevos centros que creaban corrientes, que se agregan a las corrientes también dispersantes de troquistas, stalinistas. La Revolución Cubana crea una dinámica también propia y una corriente propia, fundamentalmente pro movimiento guerrillero en el continente. Todos esos factores fueron usados de alguna manera, inducidos, utilizados, eran reales. No lo inventó el imperialismo, pero ellos saben cómo hacer las cosas de ese tipo. Y eso se lo digo porque yo tuve la oportunidad y el privilegio de ser receptor de una conferencia que nos dio a un grupo muy selecto de dirigentes latinoamericanos. Estaba Marta Hanecker incluso ahí, estaba Chafik Handal, estaba Patricio Echegaray, el secretario general del Partido Comunista Argentino, en Argentina, que nos dio Omar Cabezas, entonces viceministro de Interior de la Revolución Sandinista. Y él nos decía que desde la inteligencia, los cuerpos de inteligencia de la Revolución Sandinista pudieron obtener múltiples informaciones respecto a cómo actuaba el Departamento de Asuntos Políticos de la inteligencia de la CIA y de la inteligencia en los diferentes países dominados por la derecha, bajo tutoría, bajo asesoría de los Estados Unidos, estimulando las divergencias, no solo infiltrando, sino también estimulando la divergencia. Todos esos factores juntos, un país además, una isla pequeña, situada además en lo que puede llamarse, y lo han llamado algunos historiadores, Germán Ancinier y el propio Bosch posteriormente, frontera imperial, por lo que significa el Caribe, como bisagra entre los dos hemisferios, y entre Océano Atlántico y Océano Pacífico.
retaguardia militar estratégica de los Estados Unidos, sembrada de bases militares, una isla intervenida militarmente, que no dejó de estarlo nunca más, aunque retiraran las tropas, conformaron el MAC, que todavía está en la República Dominicana. La República Dominicana post-abril, eso lo denunciamos nosotros en el año 66, con la información que recibió, tenía 5.000 agentes de la CIA en ese país, distribuidos en todo el país. Desde ahí se hizo una política para evitar que la izquierda levantara cabeza. Pero además está el impacto político sobre el país. La amenaza permanente de una intervención mayor frente a cualquier proceso de cambio. Inhibía, derechizaba. Y ustedes ven cómo los avances que tiene el PRD se van diluyendo y se va moderando, se va haciendo una fuerza más conservadora, mientras la izquierda se fracciona. Y luego incluso pasa también hasta con el PRD, que sale por la izquierda del PRD, pero que luego se derechiza. En todo ese periodo hubo esfuerzo para recuperar la izquierda, recomponer la unidad, especialmente en los años 80, porque de hecho una izquierda perseguida, clandestina, diezmada, amenazada permanentemente de muerte, con recursos precarios, y un PRD que era la referencia opositora. El PRD canalizaba todas las luchas a su favor, y la canalizaba en la legalidad, y la llega a canalizar de tal manera que ya cuando se va agotando el balaguerismo, en la última mitad de la década de los 70, y miren ustedes, hay un hecho también importante que lo marca el asesinato de Orlando Martínez. El asesinato de Orlando Martínez en el 75, justamente a mitad de la década, crea una nueva situación en el país. Le dificulta enormemente a Balaguer, a pesar de toda su capacidad de fraude, y a los Estados Unidos, retener el poder en favor del Partido Reformista. Y esa circunstancia la aprovecha sobre todo el PRD, que gana las elecciones del 78. Es cuando comienza a desgastarse de nuevo el PRD en el ejercicio del poder, después del primer periodo, segundo periodo, que se vuelven a hacer los esfuerzos de reconstrucción de la unidad de izquierda. Recuerden ustedes, unidad socialista, izquierda unida, antes de eso Convergencia Socialista, luego FIT, que reunió izquierda socialista y izquierda unida, prácticamente toda la izquierda. Pero a eso lo acechaba algo. Eso coincide también con la crisis del país, con la intervención del Fondo Monetario Internacional, con la explosión del 84. Había un momento favorable para el auge. Duró poco las condiciones favorables, porque entró en crisis todo el campo, el llamado campo socialista. En breve tiempo, ya en el 87 estaba ya las primeras manifestaciones fuertes de crisis del campo, que fue un factor depresor de las izquierdas en todo el continente y en todo el mundo. Las sucesivas crisis en los países del este y la final desintegración de ese campo, que eran referentes de todas maneras y contrapartida de los Estados Unidos en términos del equilibrio mundial, pues influye negativamente en ese periodo, y entonces acentúa las corrientes hacia la derecha en el seno de la izquierda. Las posiciones conservadoras vuelven a tomar cuerpo en una parte de las izquierdas. Es el periodo de las grandes renegaciones, de las grandes traiciones. Se cuentan por centenares los militantes, los dirigentes que se pasan a la fila de los partidos tradicionales, o que
sencillamente se desintegran, otros que se derechizan francamente, y eso hace enflaquecer la izquierda. Un factor no dominado por la izquierda nacional, que da lugar también a un proceso de reflexión, debate, a propósito de la causa de ese desfile. No vamos a entrar en todos esos detalles para poder un poco arribar a lo que hoy yo pretendo arribar, siempre dentro de un interés de estimular el debate y de además estimular la tendencia a fortalecer el movimiento en este periodo. El proceso entra en reflujo. Eso puede tener desniveles por países, pero en sentido general entra en reflujo. El sistema dominante logra entronizar la idea de que no hay alternativa a ese sistema, de que el capitalismo triunfaba. La desintegración de los países del este y de la Unión Soviética da lugar también a la hegemonía de un capitalismo todavía más duro, porque siempre aquel factor ayudó, presionó para los procesos para estimular la lucha de clase en los países europeos, en los propios Estados Unidos y en todo el mundo, y lograr conquista del movimiento obrero, ¿no? Ahí es que surge todo el tema del capitalismo keynesiano, ¿no? Del estado del bienestar, de los logros del movimiento obrero, sindical, campesino en los diferentes países, incluso los países capitalistas, la socialdemocracia. Sin embargo, la derrota de los países del este, el derrumbamiento, da lugar, permite una ofensiva de la derecha conservadora, neoconservadora, neoliberal, que da lugar a un capitalismo mucho más drástico, mucho más duro, ¿no? Donde el dominio del interés privado, el proceso de privatización, se da con una fuerza tremenda contra lo que es la conquista de los derechos y también el nivel de lo público y de lo social, las conquistas sociales, la empresa pública, los servicios públicos, la seguridad, los contratos colectivos entre empresas. Todo eso se va agrietando, debilitando por la ofensiva del capitalismo. Capitalismo que en crisis necesitaba ganar más, exprimiendo más y entronizando al mismo tiempo. Viene todo este desarrollo tecnológico que le da un poder enorme de carácter mediático e ideológico, siembran la idea de la imposibilidad del cambio, afectan el movimiento revolucionario sensiblemente. Es a finales de los años 90 y a principios del nuevo siglo cuando comienza un proceso distinto. Es en el periodo en que estamos, en el periodo del pliegue. La resistencia a ese capitalismo neoliberal, los movimientos sociales que se conforman, hay que decir que esa estrategia neoliberal también produce cambios en los sujetos sociales muy fuertes. No vamos a entrar en el análisis detenido de todo eso, que también crean retraso en la izquierda. El proceso de cambio en la sociedad, digamos, mucho más rápido que el pensamiento. Que la respuesta que había que darle a eso desde la izquierda era una izquierda que no estaba preparada para ese periodo, debilitada ya sensiblemente, lo que ha hecho muy difícil el proceso de recuperación. Sin embargo, como yo le decía, la clarinada la da América Latina y el Caribe, especialmente los acontecimientos en México y en Venezuela, el levantamiento zapatista,
erosiona el dominio del PRI, el levantamiento de Chávez, que crea una nueva fuerza, la victoria electoral posteriormente al levantamiento armado, la ola de cambio. América Latina y el Caribe han vivido en los últimos 50, 60 años 4 oleadas de cambio. Han vivido. La primera, que inicia la Revolución Cubana. La segunda, que tuvo como centro a Chile y el sur, la victoria de Allende y todo esto. La tercera en Centroamérica. Y la cuarta ahora, con el epicentro en el norte de Sudamérica, es decir, Venezuela, Ecuador, Bolivia, persistiendo la única conquista de todo el proceso global del siglo XX, afectada, cercada, la Revolución Cubana. Perdura la Revolución Cubana, con muchas restricciones, con muchos cercos, apenas sobreviviendo, pero todo el impacto anterior de los procesos, del proceso de hegemonía neoliberal, afecta incluso los países de la Organización Socialista de Asia, a donde se dan procesos progresivos de restauración capitalista. Se reduce el campo. Fíjense ustedes que en el siglo XX se llegó a tener un dominio compartido del mundo. Había un campo denominado socialista y había un campo capitalista. En términos territoriales y de población, con una fuerza tremenda, lo que significaba Unión Soviética, China, los países del este europeo, más Vietnam, más Corea, más Cuba. Estaba un cuadro de fuerza. Eso se reduce y vuelve todavía el mundo al dominio incompartido casi del capitalismo, lo cual tiene que afectar necesariamente a la izquierda. Ahora que se ha comenzado a revertir ese proceso, no con procesos todavía lo suficientemente radicalizados, pero sí evidentemente a contracorriente de la estrategia neoliberal del capitalismo, del dominio imperialista, con fuertes contenidos antiimperialistas, que posibilitan el renacer y la recomposición de las fuerzas de izquierda. En ese presente estamos, y si lo sabemos tratar bien, podemos tener un futuro próximo o un poquito más lejano, mucho mejor en términos del cuadro de las fuerzas de izquierda. Y ciertamente, limitadamente se está dando un proceso aquí en el país de recomposición de las fuerzas. Creo que sin lugar a duda, para nosotros, la constitución del movimiento camañista, después de la crisis en la fuerza de la revolución, no vamos a entrar en todos esos detalles, con el nivel de reflexión que hemos hecho, que se expresa en los órganos, tiro al blanco papel, tiro al blanco digital, tiro al blanco televisivo. Que fíjense ustedes que no es accidental que lo presionen. El televisivo inicial, que llegó a tener una teleaudiencia tremenda, lo ahogan. Estamos reducidos al telecable, y a un telecable todavía en capital y zonas aledañas, por lo que significa eso, por el valor que tiene esa idea o ese conjunto de ideas. La idea expresada en nuestras líneas programáticas, la idea de una nueva democracia, partiendo de dos cosas. Hay que negar con todo el vigor del lugar el capitalismo actual, que ha cambiado para peor, y ahí están los resultados. En nuestro país, en el mundo, no aceptamos la idea de que lo único que se puede hacer es reformar ese capitalismo. Hay que abolirlo. Pero no solo eso, sino que ese capitalismo entró definitivamente en una
mega crisis, en una super crisis, ya crónica y múltiple. Y no tiene el capitalismo a mano una fórmula para reemplazar el capitalismo neoliberal por otros tipos de estrategias y de modelos. Frente a todos los movimientos, todos los estallidos, todas las indignaciones, todas las movilizaciones, lo que hacen es, en Estados Unidos, en Europa, es responder con más neoliberalismo. Eso indica que ellos están entrampados en una crisis que puede ser terminal. Nosotros planteamos la necesidad de negar ese capitalismo con fuerza ahora. Y planteamos que no se puede pasar por alto el tema del deslumbre, que hay que ajustar cuentas como revolucionario, como marxista, como socialista, como comunista, que ese proceso necesita ser analizado, y creo que desde la corriente que nosotros representamos hemos hecho un esfuerzo importante en esa dirección. Hay que analizar las causas de ese derecho para poder superarlo en la propuesta, porque tú no puedes pretender reproducir lo que hizo crisis y lo que colapsó. Tú tienes que analizar por qué hizo crisis, por qué colapsó y qué propuesta tú tienes que hacer que lo supere. Por eso nosotros hablamos de un nuevo socialismo. Eso en términos un poco propagandísticos, porque el nuevo socialismo no es tan nuevo. Hay que ir también a las raíces de Marx, de Lenin, de sus continuadores, que fueron negadas en los procesos que fracasaron o que colapsaron. Hay que volver a lo original, porque Marx no planteó que el socialismo era un régimen de Estado simplemente, de propiedad de Estado. En Marx y en Lenin mucho más, en el Estado de la Revolución, llega a plantear la extinción del Estado. Socialismo como propiedad, en el término de la economía y la propiedad, es los medios de producción y de distribución en manos de los productores, de los trabajadores y las trabajadoras, no del Estado. Eso es lo que da la democracia. El socialismo no puede ser negación de democracia y despotismo. Tiene que ser participación, protagonismo de los actores, de los sujetos que encarnan la emancipación y la liberación. Por eso nosotros planteamos nueva democracia, nuevo socialismo. Democracia en el sentido participativo. Proceso de tránsito hacia un socialismo autogestionario, con un fuerte contenido de autoorganización de la sociedad. Eso requiere un enorme esfuerzo. Para eso hay que desmontar el neoliberalismo. Identificamos los pilares del neoliberalismo y apuntamos en la acción contra eso. Le decía que ese esfuerzo está dando resultados, pues está produciendo cambios y transformaciones en una parte importante de la izquierda histórica. Pero aquí hay que pensar más allá de la izquierda histórica, por todo lo que le he dicho y las trabas que ha tenido el movimiento. Primero, hay una parte de la izquierda histórica no organizada, que en ese periodo se dispersó y que son revolucionarios independientes y hacen un esfuerzo aquí, allí y allí sin organizarse, sin articularse, pero son muchísimos, más que los organizados, muchísimos y muchísimos. Pero más que eso, es que este capitalismo está generando movimientos sociales de nuevo tipo y ha traído a colación problemas de una dimensión y de un poder de indignación y de convocatoria enorme. En el siglo XX el tema medioambiental no tenía el dramatismo cuando se iniciaron las revoluciones que tiene hoy. Y los movimientos ambientalistas, los movimientos sociales ambientalistas, chocan necesariamente con los pilares del capitalismo y especialmente de la gran burguesía transnacional, que es la que domina todos estos países. Es altamente convocante porque daña el medio donde los seres humanos pueden vivir
le corta resistencia a la nueva generación y la gente lo va entendiendo. ¿Por qué las comunidades de Loma Miranda se han movido tan fluidamente en estos días? Lo que pasó en los Haitíes, lo que pasa alrededor de todo este tema de la explotación minera. 200 explotaciones mineras planeadas para la cordillera central. Eso es destruir el país. Por ahí se puede generar movimientos extraordinarios. Todo el tema de género, además, cómo se ha potenciado contra la mujer. Esto que está pasando alrededor de los feminicidios. Ahí hay potenciales enormes para reconformar el movimiento. Y hemos dado un paso, como movimiento camañista, en avanzar en la articulación de lo más radical, lo más antisistema de la izquierda. Lo que nosotros decimos la izquierda revolucionaria. No la reformista, no la que está buscando una cuota, una cosita allí, una reivindicación. Bien, eso no es malo en sí. No, pero hay que mantener la idea de la transformación revolucionaria, de hacer crecer la conciencia revolucionaria. Entonces, en ese orden se ha formado lo que llamamos el proyecto unitario de las izquierdas revolucionarias. Ahí estamos, camañistas, comunistas, nosotros, el traje del camañismo es el traje de los comunistas dominicanos que venimos de una trayectoria revolucionaria. El traje nacional. También eso está dirigido a tocar los sentimientos de la gente. Pero además el movimiento popular dominicano, la alternativa revolucionaria, movimientos locales de diferentes tipos, frente a Niana Vargas de Bonao, un grupo pequeño que se llama Movimiento Restaurador Socialista, los compañeros de la Liga que vienen de la corriente histórica trotskista, de la Liga Socialista, pero que de más en más superan la estrecha visión de antes, abren su pensamiento y estamos planteando compactarnos cada vez más. Y un grupo muy numeroso, ya hay 20 cuadros independientes aquí y en Estados Unidos trabajando con ese proyecto. Ese esfuerzo que nosotros decimos hay que sobrepasarlo. Primero, sumando más entidades que están dispersas, pero sobre todo abriendo a la sociedad. Nosotros no estamos en el centro, y ojalá ustedes pudieran ir mañana, todos y todas, deberían ir al Parque Independencia. Nosotros estamos en el centro de ese esfuerzo, de ese levantamiento de movimientos sociales con el tema ambiental y no solo, con el tema educativo, con el tema de la violencia de género, una relación permanente para movilizarlo, para que la indignación se convierta en movilización y en un esfuerzo para que todo eso se vaya organizando, se vaya articulando, se vaya convirtiendo en fuerza política, en fuerza político-social. Por eso hablamos también de la necesidad de una nueva vanguardia, nueva democracia, nuevo socialismo, nueva vanguardia. Una vanguardia que tiene que ser anticapitalista, que tiene que ser clasista, pero que tiene que ser feminista, que tiene que ser ambientalista, que tiene que ser antiadultocéntrica, que tiene que expresar toda la rebeldía. Y es absolutamente necesario, porque miren que el mundo está en rebeldía. No es cualquier cosa la que ha pasado en el norte de África, ni en Europa, en Grecia, en España, en Italia, en Portugal. Y España está reventando movimientos de jóvenes, movimientos de trabajadores. En Grecia, sindicatos que se han mantenido en la calle. Pero hay un déficit más o menos grande por país, y es precisamente en la fuerza conductora desde el punto de vista político, desde el punto de vista del empleo de la ciencia y de la organización
de la técnica para enfrentar el capitalismo. Pues yo le decía que el capitalismo está en una crisis que pinta terminar, pero el capitalismo no cae por sí solo. No tienen ellos alternativa dentro de su propio sistema. Aquí está planteada la cosa: o continúa la crisis y el caos, con un costo enorme para la humanidad, con toda esta política de guerra, porque en la medida ellos no tienen los recursos naturales para mantener ese modelo por larga vida, lo que está planteado es su existencia. No tienen agua, no tienen petróleo, no tienen carbón, no tienen oro, no lo tienen suficientemente. Están agotándose de sus recursos en sus territorios y están saqueando, intentando saquear a la humanidad. Pero la continuidad de eso es más guerra, más depredación, más desertificación, más caos mundial. Ese es el destino por ahí. Ahora sí, la consigna de Rosa Luxemburgo cobra fuerza: socialismo o barbarie. Y hay un amigo, Iñaki Gil de San Vicente, un gran marxista, un gran teórico del País Vasco, en el Estado español, que dice: comunismo o caos. O vamos hacia un sistema comunitario, solidario, o la humanidad no va a poder sobrevivir. Y yo creo que los elementos que están pasando nos dan para que las fuerzas más conscientes podamos sembrar esa conciencia. Y este encuentro también lo dirigimos a eso, a motivarlo a ustedes, para ver la manera de comprometerse con todos estos esfuerzos. Lo sentimos cerca con todo el tema del vínculo con Tiro al Blanco, que lo vamos a mantener, que vamos a persistir con él, que vamos a garantizar de que cada vez tenga más calidad y tenga más contundencia. Y créanme que le está haciendo su... No cosquillita simplemente, lo está inquietando este tipo de publicación y el sistema entero. Pero además, como ustedes ven, ahora tenemos también y tenemos ahora ya tenemos montada casi la emisora digital Tiro al Blanco. Usted la va a sintonizar por la vía del internet, permanentemente todo el día, con canciones, con programas, con cosas. Estamos en eso. Pues estamos buscando medios alternativos. Entonces estamos en eso. Y además hay cantidad de espacios contestatarios. Que están creándose, sembrando su conciencia, sembrando socialismo, sembrando rebeldía. Eso es lo que hay que galvanizar. Eso necesita fuerzas que articulen, fuerzas que conduzcan, no para imponérsele al movimiento, no para manipular al movimiento, es todo lo contrario, para ayudarlo a que tenga acción propia, con contenido político, con sentido de poder, de ese poder que surge desde abajo, que se crea paralelamente y que finalmente rompe al otro y lo sustituye. En ese esfuerzo estamos. En ese orden, y un poco, también estos son ensayitos que estamos haciendo. Tenemos entre los compromisos de todo el conjunto de la izquierda hacer un seminario próximamente con este tema, donde ya analicemos en detalle, no en los grandes trazos, como yo he tratado de hacerlo, la historia, los posicionamientos, los aciertos, la fortaleza, como también los límites, los hierros de cada una de las corrientes del siglo, procurando no atrincherarnos. El MPD, ¿cuáles han sido sus aportes? ¿Qué hay que reivindicar de todo ese esfuerzo? Igual, líneas rojas, 14 de junio en sentido general, todas sus derivadas, esa corriente PCP, PCD,
para que realmente, examinando la historia y conociéndola, viendo los límites, los errores y los aciertos, podamos ahora construir un movimiento con mucho más seguridad, un análisis más común, no cerrado, porque siempre habrá diversidad, siempre habrá debate. Ese es el propósito. En el día de hoy lo que estamos inaugurando el inicio de un proceso que lo vamos a hacer en todo el país con los compañeros y compañeras que por la vía del tiro al blanco tienen alguna relación, tienen algún vínculo con nosotros y nosotras y que queremos todavía acercarlo más y discutir, intercambiar con ellos. Lo dejo ahí para que entonces podamos hacer. Pasado, presente y futuro de las izquierdas dominicanas. Tremendo tema. Decía el secretario, ¿verdad?, que está abierto el debate. Yo le complemento a eso como también para la necesaria reflexión que debemos de dar a propósito de estas reflexiones en sentido general a través de la exposición que el secre acaba de exponer. Y yo, y sigo utilizando el término reflexión, hacía el ejercicio mientras estaba sentado ahí y me decía para mis adentros, ojalá y nosotros podamos exigirle al secre a que se atreva a recoger esas ideas y así mismo titular un libro, pasado, presente y futuro de las izquierdas. Tremendo tema, secre, para un libro. Con esta exposición del secre entonces abrimos el espacio para la inquietud y las intervenciones que los compañeros, amigos y amigas deseen hacer. El comandante de la zona oeste. Zona oeste. ¿De la capital o del país? Yo voy a hacer una pregunta. Después de esa exposición, ¿y ahora qué? La actitud que yo tengo ahora no es mía, póngale entre comillas.